Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los chismes, los romances, los dramas y todos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense para un vídeo que seguramente los dejará con la boca abierta, porque vamos a hablar de una historia de amor que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Durante años hemos especulado, analizado cada mirada, cada gesto, cada rumor. Hemos visto cómo su química en pantalla era innegable, cómo incendió la televisión con su interpretación en Erkenci. Y aunque ambos siempre han negado rotundamente cualquier vínculo romántico más allá de la amistad y el profesionalismo, las últimas informaciones que han salido a la luz sugieren que la verdad podría ser mucho más compleja, mucho más apasionante y mucho más secreta. Así que acomódense, prepárense una taza de té turco bien cargado, porque vamos a sumergirnos en el misterio que rodea la posible, y ahora, aparentemente confirmada, historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme jugoso y análisis profundo del mundo de las telenovelas turcas. ¡Vamos allá! Como les decía, la historia de Demet y Can es una de esas que te atrapan desde el principio. Erkenci fue un auténtico fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió, sin duda, a la increíble química que existía entre sus protagonistas. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, y Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento para la comedia, formaron una pareja explosiva en pantalla. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn nos hicieron reír, llorar, suspirar y, sobre todo, creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? ¿Acaso esa química era solo producto de la actuación, o había algo más, algo real, algo que intentaban ocultar? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho durante años. Y las respuestas, como suele suceder en estos casos, han sido contradictorias y confusas. Durante la emisión de Erkenci, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Los fans analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y la verdad sea dicha, a veces encontraban indicios que parecían apuntar en esa dirección. Miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos de cariño. Pequeños detalles que para muchos eran la prueba irrefutable de que entre ellos existía algo más que una simple amistad. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre se mostraron muy cautelosos a la hora de hablar de su relación. En las entrevistas se limitaban a decir que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Negaban rotundamente cualquier romance, insistiendo en que su prioridad era mantener una relación profesional y evitar que los rumores afectaran a la serie. Pero claro, el silencio a veces puede ser más elocuente que las palabras. Y la forma en que Demet y Can se comportaban en público, su cercanía, su complicidad, seguían alimentando las especulaciones. Además, algunos medios de comunicación turcos llegaron a publicar fotografías y vídeos que parecían confirmar que, efectivamente, entre ellos había algo más que una simple amistad. Fotos de cenas románticas, paseos por la playa, incluso, según algunos rumores, escapadas secretas a lugares exóticos. Imaginen la euforia de los fans al ver esas imágenes. Los foros y las redes sociales estallaban con comentarios y teorías. «Miren esa mano en su espalda. Es innegable», escribía un usuario. «Ese brillo en sus ojos cuando se miran. Es puro amor», comentaba otro. Pero a pesar de todas las pruebas y los rumores, Demet y Can seguían negando la mayor. Y con el tiempo la intensidad de las especulaciones fue disminuyendo. La serie terminó, ambos tomaron caminos separados y, poco a poco, la historia de amor secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman fue cayendo en el olvido. Can se mudó a Italia, Demet siguió trabajando en Turquía. Cada uno construyó su propia narrativa pública, aparentemente desvinculada del otro. Surgieron nuevos romances atribuidos a ambos, nuevas series, nuevas portadas de revista. El fenómeno Erkenci se desvaneció, dejando tras de sí el recuerdo agridulce de una química inigualable. O eso creíamos. Porque recientemente han surgido nuevas informaciones que han reavivado la llama de la esperanza para todos aquellos que siempre creímos en el amor entre Demet y Can. Y estas informaciones, mis queridos amigos, son bastante impactantes. Según fuentes cercanas a la pareja, parece ser que Demet y Can sí mantuvieron una relación sentimental durante la emisión de Erkenci.
Una relación que por diferentes motivos decidieron mantener en secreto. ¿Cuáles fueron esos motivos? Pues, según estas fuentes, varios. En primer lugar, ambos eran conscientes de la enorme popularidad de la serie y de la expectación que generaba su relación. Temían que si confirmaban su romance, la atención mediática se centraría en su vida personal y se restaría importancia a su trabajo. Querían que el éxito de Erkenci-Kuş se basara en la calidad de la serie y no en su relación sentimental. Y no solo eso, amigos míos. Imaginen la presión de ser constantemente escrutados, fotografiados, analizados. Cada cita, cada beso, cada discusión se convertiría en noticia de primera plana. Demet y Can en ese momento eran jóvenes y ambiciosos. Querían controlar su narrativa y proteger su intimidad. En segundo lugar, parece ser que ambos tenían ciertas dudas sobre la solidez de su relación. Eran jóvenes, estaban en el punto álgido de sus carreras y no querían precipitarse a tomar decisiones importantes. Preferían mantener su romance en secreto hasta estar seguros de que lo que sentían era real y duradero. La juventud, mis queridos amigos, a veces es sinónimo de indecisión. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son efímeras y las tentaciones abundan, es comprensible que Demet y Can se sintieran inseguros. Además, ambos provenían de mundos distintos. Can con su personalidad extrovertida y su fama internacional, y Demet, con su perfil más reservado y su consolidada carrera en Turquía. Unir esos mundos requería tiempo, paciencia y mucha confianza. Y en tercer lugar, según estas mismas fuentes, parece ser que ambos recibieron presiones por parte de sus representantes y de la productora de la serie para que negaran cualquier relación sentimental. Les aconsejaron que se centraran en su trabajo y que evitaran cualquier escándalo que pudiera afectar a la imagen de la serie. Los representantes. Esos guardianes de la imagen pública, a menudo sacrifican la felicidad personal en aras del éxito profesional. En este caso, parece que la productora de Erkenci-Kuş tenía mucho que perder si se confirmaba el romance entre Demet y Can. Un escándalo podría afectar las ventas internacionales de la serie, los contratos publicitarios y, en definitiva, la rentabilidad del proyecto. Así que por todos estos motivos, Demet y Can decidieron mantener su romance en secreto. Una decisión que, según estas fuentes, lamentaron profundamente después. Porque a pesar de todos sus esfuerzos por ocultarlo, su amor era evidente para todos los que les rodeaban. Y el hecho de tener que negarlo constantemente les generaba mucha frustración y tristeza. Imagine, queridos amigos, tener que ocultar sus sentimientos, fingir indiferencia cuando lo que realmente desean es abrazar a la persona que aman. Una tortura psicológica que sin duda dejó huella en ambos. Pero ¿por qué ahora, después de tantos años, han salido a la luz estas informaciones? ¿Por qué alguien cercano a la pareja ha decidido revelar su secreto? Pues según estas mismas fuentes, la razón es muy sencilla: Demet y Can están considerando la posibilidad de retomar su relación. Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Sí, lo han oído bien. Parece ser que después de años separados, Demet y Can han vuelto a conectar. Han vuelto a hablar, a verse, a sentir esa química que les unió hace años. Y están considerando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. La esperanza renace, amigos míos. Evidentemente, no será fácil. Ambos han cambiado mucho desde entonces. Han madurado, han vivido nuevas experiencias, han tenido otras relaciones. Pero el amor que sintieron el uno por el otro nunca desapareció por completo. Y ahora, con la perspectiva que da el tiempo, están dispuestos a luchar por él. La distancia, el tiempo y las experiencias vividas pueden transformar a las personas. Pero a veces lo que parecía perdido se revela como una semilla latente, esperando el momento adecuado para germinar. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que Demet y Can vuelvan a conectar? Pues, según estas fuentes, varios factores han influido en esta decisión. En primer lugar, el éxito que ambos han cosechado en sus carreras. Tanto Demet como Can han demostrado ser actores talentosos y versátiles, capaces de interpretar todo tipo de papeles. Y este éxito les ha dado la confianza y la seguridad necesarias para tomar decisiones importantes en su vida personal. El éxito, mis queridos amigos, a menudo es un catalizador de la felicidad. Y cuando uno se siente seguro y realizado profesionalmente, está más dispuesto a arriesgarse en el terreno del amor. En segundo lugar, el apoyo incondicional de sus fans.
A pesar de los años que han pasado desde la emisión de Erkencicus, los fans de Demet y Can siguen creyendo en su amor. Les envían mensajes de apoyo, les animan a darse una segunda oportunidad y les demuestran que su historia sigue viva en el corazón de millones de personas. El poder de los fans. Una legión de seguidores que con su amor y apoyo pueden influir en las decisiones de sus ídolos. En este caso, la persistencia de los fans de Demet y Can ha sido fundamental para reavivar la llama de la esperanza. Y en tercer lugar, la soledad que ambos han sentido en sus vidas personales. A pesar de haber tenido otras relaciones, ninguno de los dos ha encontrado a alguien que les haga sentir como se sentían el uno al lado del otro. Y esta soledad les ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La soledad, mis queridos amigos, puede ser una gran maestra. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras decisiones y a valorar lo que realmente importa. Y en el caso de Demet y Can, parece que la soledad les ha recordado el amor que una vez compartieron. Así que por todos estos motivos, Demet y Can han decidido darse una segunda oportunidad. Están dispuestos a luchar por su amor, a superar los obstáculos que se les presenten y a construir un futuro juntos. Una historia de amor digna de una telenovela turca. Evidentemente todavía es pronto para saber si su historia tendrá un final feliz. Pero lo que sí sabemos es que su amor secreto ha salido a la luz. Y que ahora, todos sus fans están esperando con ansias el próximo capítulo de esta apasionante historia. ¿Será que esta vez podrán vivir su amor libremente sin presiones ni secretos? Solo el tiempo lo dirá. ¿Será que veremos a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla? ¿O preferirán mantener su relación en la intimidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que su historia de amor seguirá dando mucho que hablar. Prepárense para más chismes, más rumores y más emociones. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva sobre el romance secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre he intentado traerles la información más reciente y contrastada posible, pero recuerden que esto es solo un rumor, aunque uno con bastante peso. Recuerden, mis queridos chismosos, que las fuentes cercanas a la pareja, aunque reveladoras, no son la confirmación oficial. Hay que tomar todo con una pizca de sal y esperar a que Demet y Can decidan compartir su verdad, si es que existe tal verdad. En resumen, hemos hablado de cómo la química entre Demet y Can en Erkencicus generó muchísimas especulaciones sobre un posible romance. Luego analizamos cómo ambos siempre negaron la relación, pero como ciertos indicios y rumores apuntaban a lo contrario. Finalmente les conté sobre las nuevas informaciones que sugieren que sí hubo un romance secreto y que ahora estarían considerando darse una segunda oportunidad. Un culebrón turco en la vida real. Y como todo buen culebrón, esta historia está llena de giros inesperados, secretos ocultos y un final aún por escribir. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, amigos míos, que el amor es un misterio que a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber si son team Demet y Can o si creen que es mejor dejarlos ser felices por separado. ¿Apoyan el regreso de este amor prohibido o creen que las segundas partes nunca fueron buenas? Quiero leer sus teorías y opiniones más apasionadas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme jugoso y análisis profundo del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, amigos míos, la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo.